El día 30 de diciembre amaneció nublado sobre la Ciudad de México, con ese aire pesado que antecede a la lluvia de verano. Javier despertó temprano, como en los últimos días, pero esta vez con una sensación diferente en el pecho. Hoy sería el día. La doctora Elena haría la visita oficial a la familia de Jimena, presentaría el programa completo y todo finalmente comenzaría a concretarse. A las 9 de la mañana, Javier estaba estacionado a algunas cuadras de la casa de Jimena, observando de lejos. Ricardo estaba al volante, Marisol en el asiento de atrás con una tableta, siguiendo todo a través de los mensajes de la doctora Elena. Javier había insistido en estar cerca, aún sabiendo que no debía aproximarse. La doctora Elena llegó puntualmente, vistiendo ropa sencilla pero profesional, cargando una carpeta organizada. Javier la vio llamar a la puerta, ser recibida por Jimena con esa expresión de cautela, mezclada con esperanza que él ya conocía tan bien. A través de los mensajes que Marisol leía en voz alta, Javier seguía cada paso. La doctora Elena presentó el programa, explicó los criterios, mostró documentación oficial. Todo parecía legítimo porque era legítimo. Javier lo había garantizado así, estructurando cada detalle para que Jimena no se sintiera una beneficiada especial, sino alguien que calificaba para un programa real de asistencia social. Jimena hizo preguntas. Muchas preguntas. Ella era inteligente, cuidadosa, no alguien que aceptaría cualquier cosa sin entenderla completamente. La doctora Elena respondió todo con paciencia y honestidad. Sí, habría un curso de capacitación profesional en administración de pequeños negocios, algo que Jimena podría usar para conseguir un mejor empleo o incluso abrir algo propio eventualmente. Sí, habría apoyo para la guardería y la escuela de los niños. Sí, doña Consuelo sería incluida en un programa de salud comunitaria con atención domiciliaria. ¿Y qué necesito dar a cambio?, se preguntó Jimena con la desconfianza aún presente. Porque nada en la vida es gratis. La doctora Elena sonrió con comprensión. Usted necesita comprometerse, asistir a las clases, participar en las actividades, seguir las indicaciones médicas para su madre. Necesita querer cambiar su situación. Eso es todo. No hay políticos involucrados, no hay iglesias cobrando conversión, no hay nada oculto. Es un programa social financiado por donantes privados que creen en dar oportunidades, no limosnas. Jimena se quedó en silencio por un largo momento. Javier, en el coche, contenía la respiración. Marisol sostenía la tableta con las manos temblorosas. Ricardo miraba por el retrovisor, igualmente tenso. Finalmente, el mensaje llegó. Ella aceptó. Jimena aceptó. Javier cerró los ojos y sintió algo desatarse dentro de su pecho. Era alivio, era alegría, era una sensación que no podía nombrar, pero que era más intensa que cualquier negocio cerrado, cualquier contrato firmado en toda su carrera. «Señor Solís», dijo Marisol suavemente. «Lo logramos». «No», corrigió Javier abriendo los ojos. «Ella lo logró. Ella tuvo la valentía de aceptar ayuda, de confiar, de dar ese paso. Nosotros solo facilitamos el camino». En los días siguientes, mientras el año se acercaba a su fin, Javier siguió de lejos cada paso. Jimena comenzó las clases del curso, inicialmente tímida, pero destacando rápidamente. Doña Consuelo recibió la primera visita del equipo médico y finalmente tuvo su problema de columna diagnosticado correctamente. Ana Belén recibió un uniforme nuevo y útiles escolares completos, y su asistencia a la escuela mejoró de inmediato. Mateo fue aceptado en una guardería comunitaria con atención integral, pero Javier sabía que no podría quedarse en las sombras para siempre. Francisco, el periodista, le había dado tiempo, pero la historia eventualmente saldría a la luz. Y, cuando saliera, él necesitaba estar seguro de que aquella familia estaba preparada, protegida, lo suficientemente fuerte para lidiar con la atención. Fue el día 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, cuando Javier tomó una decisión. Necesitaba hablar con Jimena.
Necesitaba decirle la verdad antes de que ella se enterara por otras fuentes. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja, Javier se estacionó frente a la casa de Jimena. Esta vez no había disfraz, no había excusas preparadas. Era solo él, Javier Solís, a punto de revelarse por completo. Llamó a la puerta con el corazón acelerado. Jimena abrió y su rostro se iluminó al verlo. «Carlos, qué bueno verte. Pasa, pasa. No vas a creer las novedades». Ella estaba diferente, aún delgada, aún con ojeras, pero había algo nuevo en sus ojos. Esperanza, energía, vida. «Jimena», dijo Javier, entrando y notando que la casa estaba un poco diferente. Algunos muebles nuevos, comprados con el apoyo de emergencia del programa. El refrigerador ya no hacía ese ruido extraño. Había sido reemplazado. Pequeños cambios que hacían una diferencia enorme. «Necesito contarte algo». Jimena dejó de hablar notando el tono serio de su voz. «¿Qué pasa? ¿Sucedió algo?» Javier respiró profundo. «Mi nombre no es Carlos. Mi nombre es Javier Solís. No soy voluntario de una iglesia. Soy empresario. Y yo fui el Santa Claus que apareció aquí en Nochebuena». El rostro de Jimena pasó por varias expresiones en segundos. Confusión, incredulidad, comprensión y finalmente algo parecido a la rabia. «¿Me mentiste?» Javier asintió, sin desviar la mirada. «Mentí. Y te pido perdón por eso. Pero tenía que ser así. Si yo hubiera llegado aquí como Javier Solís, el empresario rico, habría parecido caridad, habría parecido que quería lucirme, te habría quitado tu dignidad. Yo no quería eso. Quería ayudar de verdad, de forma sostenible, respetuosa». Jimena cruzó los brazos, aún procesando. «¿Y el programa? ¿La doctora Elena? ¿Todo eso fue un montaje?» «No fue un montaje», respondió Javier rápidamente. «El programa es real. La documentación es real. Los cursos son reales. Todo es legítimo. Yo solo lo financié, lo estructuré, creé las oportunidades. Pero tú te ganaste tu lugar por mérito. Estabas vulnerable. Cumplías con los criterios necesarios. Aceptaste comprometerte. Otras familias también están siendo incluidas en el programa. No fuiste la única». Ana Belén apareció del cuartito del fondo usando su uniforme escolar nuevo. Cuando vio a Javier, sus ojos se agrandaron. «Santa Claus», susurró. Javier se agachó hasta quedar a su altura. «Hola, Ana Belén». La niña lo abrazó espontáneamente, con esa confianza que solo los niños tienen. «Volviste. Cumpliste mi deseo. Mi mamá ya no llora por las noches». Javier sintió que los ojos le ardían. Miró a Jimena por encima de la cabeza de Ana Belén y vio que ella también estaba llorando. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó Jimena con la voz entrecortada. «¿Cómo supiste de nuestro deseo? ¿Por qué exactamente nosotros?». Javier soltó a Ana Belén delicadamente y se levantó. «Porque tu hija me miró a los ojos y en lugar de pedir un juguete, pidió que tú dejaras de llorar. Tiene 5 años, Jimena. 5 años. Y carga con el peso de ver sufrir a su madre. Eso me rompió. Me hizo darme cuenta de que estaba viviendo una vida vacía, rodeado de lujos pero sin nada que realmente importara». Jimena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé qué decir. Debería estar enojada contigo por haberme mentido, pero no puedo, porque cambiaste nuestra vida. De verdad. Por primera vez, en años tengo esperanza. Tengo un camino, tengo futuro». Javier dio un paso al frente. «Pero debo advertirte algo. Un periodista lo descubrió todo. Va a publicar un artículo sobre mí, sobre lo que hice, sobre ustedes. Logré que esperara, que diera tiempo para que ustedes estuvieran más estables, pero esto va a salir. Y cuando salga, habrá atención. Habrá gente queriendo hablar contigo, tomarte fotos, hacerte preguntas. Quería prepararte para eso». Jimena se puso pálida. «¿Atención? Pero yo no quiero aparecer. Solo quiero vivir mi vida, trabajar, cuidar a mis hijos». «Lo sé», dijo Javier, «y voy a hacer todo lo que pueda para proteger tu privacidad».
El periodista prometió que no expondrá tu identidad completa, no dará tu dirección, nada que te ponga en riesgo. Pero la gente sabrá que existe una familia que fue ayudada. Tendrán opiniones sobre eso. Algunos pensarán que es hermoso, otros criticarán, dirán que es marketing, que es para lucirse. Solo necesito que sepas que, no importa lo que digan, lo que hicimos aquí fue real, fue verdadero, y nada de lo que digan va a cambiar eso. Desde el cuarto del fondo llegó la voz débil de doña Consuelo. «Jimena, ¿quién está? ¿Ahí?» Jimena se limpió el rostro rápidamente y fue hasta el cuartito, volviendo mientras ayudaba a su madre a caminar lentamente hasta la sala. Doña Consuelo estaba más animada. Los medicamentos correctos finalmente estaban haciendo efecto. Cuando vio a Javier, lo estudió con esos ojos experimentados que ya habían visto mucho en la vida. «Tú eres el hombre que ayudó a mi hija», dijo ella. No era una pregunta. Javier asintió. «Así es, doña Consuelo». La anciana caminó hacia él apoyada en Jimena y puso una mano arrugada en el rostro de Javier. Lo miró profundamente, como si estuviera leyendo su alma. «Tienes buen corazón», dijo finalmente. «Yo sé reconocerlo. No todos los ricos nos miran como personas. Tú sí. Eso vale más que cualquier dinero que hayas podido dar». Javier sintió las lágrimas correr por su rostro y no intentó esconderlas. «Gracias, doña Consuelo». La anciana sonrió. «Mi nieta no deja de hablar de ti. Dice que eres el Santa Claus de verdad, no el de mentira. ¿Y sabes algo? Tiene razón, porque no trajiste un regalo envuelto. Trajiste esperanza, y ese es el mejor regalo que existe». En ese momento Javier entendió algo que había buscado toda su vida sin saberlo. Había pasado décadas construyendo edificios, acumulando riqueza, buscando el éxito. Pero allí, en esa casa sencilla, con esa familia que antes no tenía nada y ahora tenía esperanza, finalmente encontró lo que su corazón buscaba. Propósito, conexión verdadera, significado. «Jimena», dijo él sacando un sobre de su bolsillo. «Aquí tienes mi teléfono personal, el de la doctora Elena, el de Marisol, mi asistente. Cualquier cosa que necesites, cualquier problema, cualquier duda, llama. No importa la hora. Y otra cosa, el curso que estás haciendo. Cuando termines, si quieres, hay una vacante esperándote en una de mis empresas. No, por favor, no por lástima, porque vi que eres inteligente, dedicada, honesta. Esas son las personas que quiero trabajando conmigo». Jimena tomó el sobre con manos temblorosas. «No sé cómo agradecerte. No existe agradecimiento suficiente». «No tienes que agradecer», dijo Javier. «Solo tienes que seguir adelante. Criar a tus hijos, cuidar a tu madre, construir tu futuro. Ese es el mejor agradecimiento que me puedes dar». Ana Belén tiró del borde de la camisa de Javier. «¿Vas a volver? ¿O ahora que ya no eres Santa Claus te vas a ir?» Javier se agachó de nuevo. «Voy a volver. Claro que sí, Ana Belén. No como Santa Claus, sino como un amigo. Si tu mamá me deja, claro». Jimena asintió, aún llorando. «Claro que te dejo. Siempre serás bienvenido aquí». Cuando Javier salió de esa casa, el cielo ya estaba oscuro y los primeros fuegos artificiales de fin de año comenzaban a rayar la noche. Se detuvo por un momento en la calle, mirando hacia atrás, viendo por la ventana la silueta de Jimena abrazada con sus hijos y doña Consuelo. Una familia, completa, amparada, con futuro. Ricardo lo esperaba en el coche. «¿Cómo fue, señor?» Javier entró y se quedó en silencio por un momento. «Fue perfecto, Ricardo. Fue exactamente como debía ser». En el camino de regreso, Javier pensó en el año que terminaba y en el que comenzaba. Pensó en cómo había comenzado aquel diciembre, solo, vacío, rodeado de lujos, pero sin nada que realmente lo hiciera feliz. Y pensó en cómo estaba terminando, conectado a una familia que apenas conocía, pero que había cambiado su vida tanto como él había cambiado la de ellos. El celular sonó. Era Francisco, el periodista. «Señor Solís, supe que visitó a la familia hoy. Les contó la verdad». «La conté», confirmó Javier. «¿Y cómo reaccionaron?» «Con más gracia de la que merecía».
Mira, Francisco, publica tu artículo, cuenta la historia, pero cuéntala de la manera correcta. No se trata de que yo sea un héroe, no se trata de marketing o política. Se trata de una niña que me enseñó que el propósito no se compra, se vive. Se trata de una familia que me recordó lo que realmente importa. Si logras transmitir ese mensaje, entonces la exposición valdrá la pena. Pierda cuidado, señor Solís. Haré justicia a la historia. Y mire, gracias por confiar en mí. Mucha gente en su lugar habría intentado silenciarme, sobornarme o amenazarme. Usted fue honesto desde el principio. Eso cuenta. El artículo salió el 2 de enero y, como Javier esperaba, dividió opiniones. Algunos lo llamaron héroe, otros oportunista. Algunos elogiaron la iniciativa, otros criticaron el hecho de que hubiera elegido solo a una familia. Hubo debate, polémica, discusión. Pero a Javier no le importó, porque sabía la verdad. Sabía que en esa casa en Iztapalapa una niña dormía tranquila. Su madre ya no lloraba por las noches, una abuela recibía el tratamiento adecuado y una familia tenía futuro. Y eso era más real, más verdadero que cualquier titular de periódico. 3 meses después, Javier volvió a Iztapalapa para una visita programada. Encontró a Jimena radiante, casi terminando el curso, ya con una promesa de empleo. Ana Belén estaba encantada con la escuela, no faltaba ni un solo día. Mateo crecía sano en la guardería. Doña Consuelo lograba caminar sin ayuda por primera vez en 2 años. «Siéntese aquí, joven», llamó doña Consuelo, indicando una silla nueva en la terraza improvisada que habían construido. «Tiene que ver algo». Le mostró a Javier un álbum de fotos que Jimena estaba armando. Fotos de la familia, de los primeros días de clase, de Mateo en la guardería, de Ana Belén con su uniforme nuevo. Fotos de momentos sencillos, cotidianos, pero llenos de vida. «Esta es mi favorita», dijo doña Consuelo, señalando una foto de Ana Belén sonriendo, sosteniendo un libro de la escuela. «¿Ve esa sonrisa? Esa es la sonrisa de una niña que tiene futuro. Antes sonreía, pero era diferente. Tenía tristeza en el fondo. Ahora ya no la tiene. Ahora es pura alegría. Usted hizo eso, joven. Usted y su bondad hicieron eso». Javier miró la foto y sintió que el pecho se le llenaba de una emoción que no tenía nombre. «Todos lo hicimos, doña Consuelo. Yo solo abrí la puerta. Ustedes fueron quienes tuvieron la valentía de cruzarla». Cuando el sol comenzó a ponerse y Javier se preparó para irse, Ana Belén corrió hacia él y le entregó un dibujo. Era un hombre vestido de rojo con barba blanca, pero al lado estaba escrito con letras torcidas: «Mi amigo Javier, el Santa Claus de verdad». Javier guardó ese dibujo como si fuera el contrato más importante que jamás hubiera firmado. Porque lo era. Era el contrato que lo unía a algo más grande que el dinero, más grande que el éxito, más grande que cualquier cosa que el mundo corporativo pudiera ofrecer. Era la prueba de que una noche de Navidad, el deseo de una niña y la valentía de escuchar realmente podían cambiar no solo una vida, sino todas las vidas involucradas, de que a veces el mejor regalo no es el que se envuelve en papel de colores, sino el que se construye con tiempo, dedicación y un corazón verdadero. Y mientras conducía de regreso a su penthouse en Santa Fe, Javier Solís, el empresario multimillonario que un día se vistió de Santa Claus y descubrió quién era realmente, sonrió, porque finalmente, después de 48 años, había encontrado la respuesta a la pregunta que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. ¿Cuál era el sentido de todo? Era eso, eran esas sonrisas, era esa esperanza. Era saber que, en algún lugar de la ciudad, una niña de 5 años podía soñar con el futuro sin tener que escuchar a su madre llorar por las noches. Y eso, pensó Javier, mientras las luces de la Ciudad de México parpadeaban a su alrededor, valía más que todo el oro del mundo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Javier y de la pequeña Ana Belén haya tocado su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de transformación, donde un deseo sencillo de una niña fue capaz de cambiar una vida entera, hagan clic en el botón de me gusta,
suscríbanse a nuestro canal y cuéntenos en los comentarios qué momento les marcó más. ¿Fue cuando Ana Belén reveló su deseo? ¿Fue la valentía de Jimena al aceptar ayuda manteniendo su dignidad? ¿O fue la transformación de Javier al descubrir el verdadero significado de la riqueza? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre la empatía, la generosidad y el poder de una sola acción movida por el corazón. Los esperamos en el próximo episodio, donde otra narrativa tocará su alma y les hará creer que los pequeños gestos pueden generar grandes transformaciones. En la mañana del 24 de diciembre, Javier despertó antes de la alarma, algo que nunca sucedía. El sueño había sido fragmentado, lleno de imágenes de aquella niña de ojos serios y del deseo que no salía de su cabeza. A las 5:30 de la mañana ya estaba de pie, tomando café cargado en la terraza de su penthouse, mientras la Ciudad de México despertaba lentamente bajo un cielo rosado de verano. El celular sonó a las 6:15. Era Julián, el jefe de seguridad, con el informe que Javier había pedido. Su voz sonaba cansada, era claro que no había dormido, pero profesional como siempre. Señor Solís, tengo la información que pidió. Jimena de la Silva Santos, 32 años, madre de Ana Belén y de Mateo, de 2 años. Trabaja haciendo limpieza en casas, pero el empleo es irregular. Algunas semanas consigue 3 o 4 días, otras semanas se queda sin nada. Gana entre 200 y 300 pesos por día cuando lo consigue. Su madre, doña Consuelo, tiene 64 años, es diabética y tiene un problema grave en la columna. Ya no puede trabajar. Viven todos en una casa de 1,5 cuartos, rentada, por 1,200 pesos al mes. El dueño es un señor que vive en el mismo barrio, conocido como Don Manuel. Tiene fama de ser comprensivo con los retrasos. Javier anotaba todo en un cuaderno con las manos temblando levemente. Continúa, dijo él. La situación es delicada, señor. Jimena debe 3 meses de renta. Don Manuel no ha cobrado aún por la Navidad, pero ya avisó que en enero necesitará el dinero. Tiene deudas en la tienda local, pequeñas, compra a crédito, y va pagando poco a poco cuando puede. Ana Belén está inscrita en la escuela pública, pero falta mucho porque no tiene el uniforme adecuado ni útiles. Su alimentación depende mucho de la ayuda de vecinos y de una despensa que reciben de una iglesia cristiana de la zona una vez al mes. ¿Cuánto falta para completar las rentas atrasadas?, preguntó Javier haciendo cálculos mentales. 3,600 pesos, señor, y las deudas en la tienda suman unos 1,500 pesos. En total, poco más de 5,000 pesos resolverían su problema inmediato. Javier soltó una risa amarga. Poco más de 5,000 pesos. Él gastaba más que eso en una sola botella de vino en las cenas con clientes. Su corbata de seda costaba 3 veces eso, y para aquella familia era la diferencia entre tener un techo o no. La perversidad de la desigualdad lo golpeó con una fuerza física. ¿Algo más, Julián? Sí, señor. Jimena es muy respetada en la comunidad. Las vecinas hablan bien de ella. Dicen que es trabajadora, honesta, que cuida bien a los niños a pesar de todo. Perdió a su esposo hace 3 años. Tuvo una complicación de salud grave, lo llevaron al hospital público, pero no resistió. Desde entonces, ella cría a los hijos sola con la ayuda de su madre. No recibe pensión, no tiene apoyo de la familia paterna, nada. Son ella y doña Consuelo contra el mundo. Javier cerró los ojos. Cada dato era una pieza de un rompecabezas, que formaba un retrato devastador de una realidad que siempre supo que existía, pero que nunca había sentido realmente. Buen trabajo, Julián. Gracias por hacer esto tan rápido. A sus órdenes, señor. ¿Puedo preguntar qué pretende hacer? Aún no lo sé exactamente, respondió Javier honesto, pero lo descubriré. Descansa un poco. Hablamos más tarde. Cuando Marisol llegó a la oficina a las 7 de la mañana, encontró a Javier ya instalado, con papeles esparcidos sobre la mesa y 2 tazas de café vacías al lado de la computadora. Él levantó la vista cuando ella entró, y Marisol notó algo diferente.
en su jefe, una intensidad que iba más allá de sus habituales reuniones de negocios. Siéntate, Marisol, tenemos trabajo que hacer. En las horas siguientes, estructuraron lo que Javier llamó Proyecto Ana Belén. No sería una simple donación, sería un programa completo de apoyo, pero tenía que hacerse con absoluto respeto y cuidado para no humillar ni incomodar a la familia. El plan incluía la regularización de las rentas, la liquidación de las deudas, el establecimiento de un ingreso fijo para Jimena, a través de un programa de capacitación profesional, tratamiento médico adecuado para doña Consuelo, útiles escolares y uniforme para Ana Belén, y el acompañamiento de trabajadores sociales de confianza. Marisol miraba a Javier con una mezcla de admiración y preocupación. Señor Solís, esto es hermoso, de verdad, pero ¿ha pensado en las implicaciones? Si otras familias se enteran, si la prensa lo sabe, si esto se vuelve noticia, pueden acusarlo de querer lucirse, de hacer marketing personal, o peor, puede generar expectativas que no podrá cumplir. Hay miles de familias en esa región en situación similar o incluso peor. Javier dejó de escribir y la miró. Sé todo eso, Marisol. Créeme, pasé toda la noche pensando en ello. Pero esa niña me miró a los ojos disfrazado de Santa Claus y me pidió un deseo. Prometí que lo intentaría. No puedo ayudar a todo el mundo, lo sé, pero puedo ayudarla a ella. Y si no hago nada porque no puedo hacerlo todo, entonces, ¿qué sentido tiene tener todo este dinero? Marisol asintió con los ojos llorosos. Entiendo, señor. Ayudaré en lo que sea necesario. El teléfono de Javier sonó. Era Ricardo, el chofer. Señor Solís, hay un problemita aquí. Julián me pidió que llamara. Hay gente preguntando sobre la visita de ayer. Parece que alguien tomó fotos y están circulando en grupos de WhatsApp de la zona. La gente está especulando quién era el Santa Claus rico que apareció en Iztapalapa. Javier sintió que se le apretaba el estómago. Era exactamente lo que Marisol había previsto. ¿Qué tipo de especulación? Ah, de todo, señor. Hay gente diciendo que era un político buscando votos. Otros dicen que era algún narco haciendo caridad para mejorar su imagen. Incluso hay quien dice que era un cura disfrazado. Las fotos no muestran su rostro con claridad por la barba, pero se ve que la ropa era cara, el reloj en la muñeca, esas cosas. La gente de la comunidad es lista, señor. Se fijan en los detalles. Entiendo, dijo Javier pensando rápido. Ricardo, quiero que tú y Julián vigilen eso, pero de forma discreta. No quiero que parezca que estamos investigando a la gente o controlando lo que dicen. Solo manténganme informado si esto escala a algo mayor. Entendido, señor. Una cosa más. La vecina de Jimena, una señora llamada Doña Beatriz, quiere saber si Santa Claus va a volver. Ella cuida a Ana Belén a veces cuando Jimena consigue trabajo y la niña no ha dejado de hablar del deseo que pidió. Doña Beatriz está preocupada de que la niña se lleve una gran decepción si no pasa nada. Javier respiró profundo. Dile, si puedes hablar con ella discretamente, que Santa Claus no ha olvidado el deseo de Ana Belén. Dile que a veces las cosas buenas tardan un poquito, pero que él está trabajando en ello. Después de colgar, Javier se quedó unos minutos en silencio, mirando por la ventana de la oficina. Allá abajo, el paseo de la Reforma hervía con el tráfico de víspera de Navidad. Personas corriendo, coches tocando el claxon, el ballet caótico de la vida urbana. Y en algún lugar de la zona oriente, una niña de 5 años esperaba que su madre dejara de llorar. Marisol, dijo de repente, necesito ir allá hoy. Necesito hablar con Jimena. Marisol abrió mucho los ojos. Señor Solís, hoy es Nochebuena. ¿Y cree que es prudente aparecer allá de nuevo? Después de esas fotos que están circulando, no voy a aparecer como Javier Solís, el empresario. Voy a aparecer como alguien de la iglesia que mencionó doña Beatriz, o como un trabajador social, no lo sé aún, pero necesito conocer a esa mujer, necesito mirarla a los ojos y entender qué es lo que realmente necesita. ¿Y si descubre quién es usted? ¿Y si se siente invadida o manipulada? Entonces lidiaré con eso,
respondió Javier, con la determinación clara en su voz. Marisol, pasé 48 años de mi vida construyendo edificios, acumulando dinero, cerrando negocios. Y anoche, una niña de 5 años me enseñó que no sé absolutamente nada sobre lo que realmente importa. Necesito hacer esto. Necesito intentarlo. A las 2 de la tarde, Javier estaba nuevamente camino a Iztapalapa. Esta vez, sin disfraz, vistiendo ropa sencilla, unos jeans comunes y una camiseta blanca, tenis gastados. Ricardo conducía el mismo coche discreto del día anterior. En el asiento de atrás, Javier repasaba mentalmente lo que iba a decir. Cuando llegaron al callejón donde estaba la casa de Jimena, Ricardo estacionó a unas casas de distancia. Javier respiró profundo y bajó, sintiendo el calor del mediodía golpearle el rostro. Niños jugaban en la calle, una radio tocaba música regional en alguna casa cercana, mujeres lavaban ropa en lavaderos improvisados en las banquetas. La vida sencilla, dura y real pulsaba allí. Llamó a la puerta de madera torcida. Tardaron unos segundos en responder. Cuando la puerta se abrió, Javier vio a una mujer joven, delgada, con ojeras profundas pero ojos hermosos. Usaba un short gastado y una camiseta deslavada, el cabello recogido en una coleta sencilla. Era Jimena. «Buenas tardes», dijo Javier, tratando de sonar casual. «Mi nombre es Carlos, soy voluntario de la iglesia local y vine a visitar a algunas familias de la zona. ¿Tiene un minutito para platicar?» Jimena lo miró con desconfianza, pero no fue grosera. «¿De la iglesia? ¿De cuál iglesia?» «De la cristiana que está ahí en la calle de arriba», improvisó Javier esperando que su información fuera correcta. «¿La que reparte despensas? El pastor me pidió visitar a algunas familias para entender mejor las necesidades de la comunidad». La desconfianza en los ojos de Jimena disminuyó un poco. «Ah, está bien. Puede pasar, pero disculpe el desorden. Vivimos muy apretados aquí». Javier entró y tuvo que controlar su reacción al ver el interior de la casa. Era exactamente como Julián lo había descrito, un cuarto principal que servía como sala, cocina y recámara, con solo una división de cortina, creando un espacio menor donde probablemente dormían los niños. El suelo era de cemento frío, las paredes sin pintar, muebles, viejos y remendados, pero todo estaba limpio, organizado dentro de lo posible. Había dignidad en aquella pobreza. Ana Belén estaba sentada en el suelo, jugando con una muñeca que solo tenía un brazo. Cuando vio a Javier, sus ojos se agrandaron. Lo reconoció, incluso sin el disfraz. Javier se puso el dedo en los labios, haciéndole una señal para que se quedara callada, y la niña, muy lista, entendió. Si tú estuvieras en el lugar de Javier, ¿habrías tomado la decisión de involucrarte tan profundamente con la familia o habrías hecho otra cosa? Cuéntanos en los comentarios. Jimena le indicó una silla de plástico para que Javier se sentara. Ella se quedó de pie, apoyada en el pequeño fregadero. ¿Quiere un café? Está un poco ralo, pero está calientito. No se moleste, doña Jimena. Vine solo para platicar un poco, conocerla a usted y a su familia. Del cuarto del fondo, separado por una cortina rasgada, llegó la voz de una mujer mayor, ronca y cansada. «Jimena, ¿quién es?» «Es un joven de la iglesia, mamá», respondió Jimena, alzando la voz. «No te preocupes». Javier aprovechó la apertura. «¿Esa es su madre?» «Sí, doña Consuelo. No anda bien, tiene un problema en la columna y diabetes. No puede salir de la cama desde hace un mes. Y han podido llevarla al médico». Jimena soltó una risa sin humor. «¿Médico? En el centro de salud de aquí, las citas las dan para dentro de 5 meses. Y para llevarla a urgencias, tendría que pagar un transporte porque ella no aguanta caminar ni hasta la parada del micro. Es todo muy complicado, joven. Uno va saliendo como puede». Javier sintió que la rabia crecía dentro de él. No rabia hacia Jimena, sino hacia el sistema, hacia la desigualdad, hacia la injusticia que hacía que una mujer honesta y trabajadora tuviera que elegir entre llevar a su madre enferma al médico o comprar comida para sus hijos. ¿Y el trabajo? ¿Está consiguiendo algo? Jimena suspiró
y en ese suspiro estaba todo el cansancio del mundo. Mire, joven, yo trabajo cuando sale algo. Hago limpieza, lavo ropa, plancho, lo que se necesite, pero no todos los días hay chamba. Y cuando hay, necesito dejar a los niños con alguien, y ese es otro problema. Ana tiene 5 años, Mateo tiene 2. Mi mamá los cuidaba cuando podía, pero está enferma. Las vecinas ayudan, pero todo el mundo aquí ya tiene sus propios problemas, ¿sabe? No se puede estar pidiendo favores a cada rato. Entiendo, dijo Javier, eligiendo sus palabras cuidadosamente. ¿Y si hubiera una forma de tener un trabajo más fijo, con un ingreso garantizado cada mes? ¿Le interesaría? Los ojos de Jimena brillaron por un segundo, pero pronto volvió la desconfianza. ¿Qué tipo de trabajo? Porque ya he visto a mucha gente ofreciendo cosas que parecen buenas, pero luego son cosas malas. Soy pobre, pero soy honesta. No ando en malos pasos. Javier sintió un respeto profundo por aquella mujer. A pesar de todo, a pesar del hambre y la necesidad, mantenía sus principios. No, nada malo. Estoy hablando de programas de capacitación profesional, cursos que enseñan un oficio y luego ayudan a conseguir un empleo fijo. Algunas iglesias y ONGs ofrecen eso. Jimena cruzó los brazos pensativa. Yo sí quisiera, joven. ¿Pero cómo? Apenas terminé la secundaria y fue a duras penas. No tengo computadora, no tengo ropa buena para una entrevista, no tengo tiempo ni dinero para un curso. Y están los niños. ¿Quién los va a cuidar si me salgo a estudiar? Javier estaba a punto de responder cuando Mateo, el hijo de 2 años, comenzó a llorar en el cuartito del fondo. Jimena murmuró una disculpa y fue hacia allá. Javier aprovechó para mirar alrededor con más atención. Vio el refrigerador viejo que hacía un ruido extraño y probablemente no enfriaba bien. Vio las ollas remendadas sobre la estufa de 2 quemadores. Vio el recibo de la luz clavado en la pared con un alfiler, marcado con un gran círculo rojo hecho con pluma. Vencido. Ana Belén se acercó a él, con la muñeca aún en los brazos. «Tú eres Santa Claus», susurró, tan bajito que solo Javier pudo oírlo. Él se agachó hasta quedar a su altura. «Soy un ayudante de él», susurró de vuelta. «Vine a ver cómo estás. ¿Vas a hacer que mi mamá deje de llorar?» La pregunta, dicha con esa voz inocente, fue como un golpe. Javier tragó saliva. «Voy a hacer lo mejor que pueda, Ana Belén, pero tiene que ser una sorpresa. ¿Puedes guardar el secreto?» La niña asintió seriamente. «Yo sé guardar secretos. Nunca cuento cuando mi mamá llora». Aquella frase partió el corazón de Javier en pedazos. Una niña de 5 años que ya aprendió a guardar secretos sobre el dolor de su madre. Una niña que carga con un peso que no debería cargar. Jimena volvió con Mateo en brazos, un niño pequeño de ojos grandes parecidos a los de su hermana. El niño miró a Javier con curiosidad, pero no dijo nada. Solo se chupaba el dedo y se acurrucaba en el hombro de su madre. «Perdone», dijo Jimena. Despertó con hambre. «Voy a prepararle un biberón». Javier observó mientras Jimena preparaba el biberón con leche que estaba claramente muy diluida. Lo hizo con movimientos mecánicos acostumbrados, con la eficiencia de quien repite ese gesto varias veces al día. Mateo tomó el biberón con sus 2 manitas y comenzó a beber ávidamente. «Doña Jimena», dijo Javier, retomando el tema, «¿y si le dijera que conozco un programa que podría ayudar? Un programa que ofrece capacitación, ayuda con la guardería para los niños, incluso asistencia médica para su madre». Jimena lo miró con esa expresión que Javier estaba empezando a reconocer, una mezcla de esperanza y miedo a la esperanza. «¿Eso existe de verdad? Porque, joven, yo ya he escuchado muchas promesas en la vida. Políticos que vienen aquí en época de elecciones prometiendo esto y aquello, gente de Chuenjis que aparece, toma fotos y luego desaparece. Ya no aguanto creer en cosas que no van a pasar». «Lo entiendo», dijo Javier, y su voz estaba cargada de una sinceridad que raramente usaba. «Y no voy a prometer nada que no pueda cumplir. Pero déjeme hacer algo. Déjeme llevar su información, platicar con las personas responsables del programa y ver qué es posible. Si sale bien, vuelvo aquí y platicamos bien. Si no sale,
Vuelvo y le digo la verdad, sin engaños. Jimena lo estudió por un largo momento. Había algo en aquel hombre que ella no lograba identificar. No parecía los voluntarios normales que aparecían por ahí. Tenía algo diferente en su postura, en su forma de hablar, en la intensidad de su mirada. Pero tampoco parecía falso. Parecía alguien a quien realmente le importaba. Está bien, joven. Puede anotar lo que necesite. Javier pasó los siguientes minutos haciendo preguntas, anotando todo en una libretita que había traído. Jimena respondió todo con honestidad, sin adornar ni minimizar su situación. Habló de las rentas atrasadas, de las deudas, de las dificultades. Habló con vergüenza, pero también con dignidad. Cuando Javier finalmente se levantó para irse, Jimena lo acompañó hasta la puerta. Antes de salir, él se dio la vuelta. Doña Ximena, solo una cosa más. Usted es una mujer muy fuerte. Mucha gente en su situación se habría rendido, pero usted sigue luchando, cuidando a sus hijos, manteniendo la casa limpia, la dignidad intacta. Eso vale mucho. Vale más de lo que muchos ricos por ahí logran entender. Ximena parpadeó, sorprendida por el cumplido. Se miró las manos callosas, el suelo de cemento, sus hijos jugando en el rincón. Ah, joven, yo solo hago lo que tengo que hacer. Soy madre. Una madre no se rinde. Exactamente, dijo Javier, sintiendo un nudo en la garganta. Volveré pronto, doña Ximena. Es una promesa. Cuando Javier volvió al coche, Ricardo notó que su jefe estaba diferente. Sus ojos estaban rojos, como si estuviera conteniendo el llanto. ¿Cómo fue, señor? Javier tardó en responder. Finalmente, con la voz entrecortada, dijo simplemente: necesitamos actuar rápido, Ricardo, muy rápido. Aquella familia no puede pasar otra Navidad así, no mientras yo pueda hacer algo. La Nochebuena llegó de manera diferente para Javier Solís. Mientras la ciudad se preparaba para las cenas, los intercambios de regalos y los abrazos familiares, él estaba encerrado en su oficina, rodeado de papeles, contratos y planes. Marisol había protestado diciendo que era Navidad, que debería descansar, pasar la fecha con alguien. Pero Javier no tenía con quién pasarla. Su familia estaba toda en España. No tenía esposa, no tenía hijos. Tenía solo dinero y ahora una misión que consumía cada segundo de sus pensamientos. El celular sonó a las 9 de la noche. Era Julián. Señor Solís, tenemos un problema. Javier sintió que se le apretaba el estómago. ¿Qué tipo de problema? Las fotos de usted disfrazado de Santa Claus llegaron a un blog de noticias de la zona. Alguien está intentando descubrir quién era. Están comparando detalles, el reloj que usaba, el tipo de tela de la ropa. Hay gente diciendo que reconoció el coche que usamos, aunque fuera discreto. La historia se está empezando a volver viral. Javier cerró los ojos y respiró profundo. ¿Cuánto tiempo antes de que descubran mi identidad? Difícil decirlo, señor, pero si algún periodista serio toma la historia y empieza a investigar de verdad, tal vez 2 o 3 días, una semana como máximo. Entonces no tenemos tiempo, dijo Javier con la mente ya calculando y reorganizando los planes. Julián, quiero que aceleres todo. La regularización de las rentas, la liquidación de las deudas, todo. Tiene que estar listo antes de Año Nuevo. Señor, con todo respeto, eso es imposible. Estamos hablando de procesos burocráticos, verificaciones, documentos, y es época de fiestas, todo está cerrado o funcionando a medias. Entonces pagamos para que las cosas funcionen, respondió Javier, con la determinación clara en su voz. No me importa cuánto cueste. Me importa que esto suceda antes de que se convierta en un circo mediático y perjudique a esa familia. Entendido, señor. Haré lo posible. Después de colgar, Javier se quedó mirando los papeles esparcidos en su mesa. El proyecto Ana Belén había crecido mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. No era solo pagar cuentas atrasadas, era reestructurar completamente la vida de aquella familia, pero haciéndolo de forma sostenible, respetuosa y digna. Había contratado discretamente a una trabajadora social de confianza, la doctora Elena, que tenía experiencia trabajando con familias vulnerables. Ella sería el puente, la persona que haría el contacto inicial oficial y presentaría el programa de apoyo.
Javier se quedaría tras bambalinas, invisible, siendo solo el financiador anónimo. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número, desconocido. Javier dudó, pero contestó. «¿Bueno? ¿Señor Javier Solís?» La voz era masculina, firme, profesional. «Mi nombre es Francisco Olivares. Soy periodista de investigación. Estoy haciendo un reportaje sobre un empresario que apareció disfrazado de Santa Claus en Iztapalapa. Me gustaría hacerle algunas preguntas». La sangre de Javier se heló. «¿Cómo consiguió mi número?» «Eso no es importante, señor Solís. Lo importante es que sé que era usted. Tengo fotos, tengo testigos, tengo todo. Puedo publicar la nota mañana mismo exponiendo toda la historia. O bien, usted puede darme una entrevista exclusiva, contar su versión, y lo hacemos de forma controlada y positiva para su imagen». Javier sintió que la rabia le hervía. Era un chantaje claro y simple. «Señor Olivares, no hice nada malo. Repartí regalos a niños necesitados. ¿Por qué eso sería noticia?» «Oh, no lo sería, si fuera solo eso. Pero mis fuentes me dijeron que usted se ha involucrado mucho con una familia específica, que está planeando una especie de programa de ayuda particular. Eso genera dudas, señor Solís. ¿Por qué esa familia? ¿Qué espera usted a cambio? ¿Hay intereses políticos en esto? ¿Está planeando postularse para algo?» Javier tuvo que controlar su voz para no gritar. «No hay ningún interés político. No hay interés de nada más que ayudar. Una niña me pidió algo y estoy intentando ayudar. ¿Es tan difícil creer que alguien pueda hacer algo bueno sin querer nada a cambio? ¿En el mundo de hoy? Sí, señor Solís, es difícil. La gente no confía en multimillonarios que aparecen de la nada queriendo ser héroes. Quieren saber qué hay detrás». Javier respiró profundo, intentando pensar con claridad. «Mira, Francisco, voy a pedirte una cosa. Dame una semana, solo una semana. No publiques nada todavía. Deja que haga lo que tengo que hacer. Y, después, si todavía quieres hacer el reportaje, te doy la entrevista. Te cuento todo. Pero por favor, no expongas a esa familia ahora. Ellos no merecen convertirse en el titular de un periódico». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Francisco habló y su voz era un poco menos hostil. «No soy un monstruo, señor Solís. No quiero perjudicar a nadie. Pero tengo un trabajo que hacer. Le daré 3 días, hasta el día 27. Si para entonces no me ha dado la entrevista, publico lo que tengo. Y mire, solo porque fue honesto conmigo ahora, haré un trato. No voy a exponer la identidad de la familia. Me enfocaré en usted y en sus motivos». «¿Trato?» Javier no tenía opción. «Trato. Gracias, Francisco». Al colgar, Javier estaba sudando frío. 3 días. Tenía solo 3 días para estructurar todo, para asegurar que aquella familia estuviera protegida y amparada antes de que su identidad fuera revelada y todo se volviera un circo. Llamó a Marisol, sin importarle que fuera casi medianoche de Navidad. «Marisol, necesitamos reunirnos mañana a primera hora, a las 6. Y llama a la doctora Elena, a Julián, a Ricardo. Todos tienen que estar ahí». «Señor Solís, es Navidad», protestó Marisol, pero su voz no tenía una resistencia real. Sabía que cuando Javier se ponía así, no servía de nada discutir. «Sé que es Navidad, Marisol, y es exactamente por eso que necesitamos actuar. Porque le prometí a una niña de 5 años que intentaría hacer que su madre dejara de llorar. Y no voy a romper esa promesa». En la mañana del día 25, la oficina de Javier era una verdadera central de operaciones. La doctora Elena, una mujer de unos 50 años con ojos gentiles y décadas de experiencia trabajando con comunidades vulnerables, escuchaba atentamente mientras Javier explicaba toda la situación. «Señor Solís», dijo ella cuando él terminó, «con todo respeto, lo está haciendo de la manera equivocada». Javier dejó de hablar, sorprendido. «¿Cómo que de la manera equivocada? Está pensando como empresario, no como trabajador social. Quiere resolver todo de golpe, como si fuera una fusión corporativa. Pero estas son personas, son vidas. Si llega arrojándoles dinero encima, creará dependencia, destruirá su dignidad.
Les hará más mal que bien. Entonces, ¿qué sugieres? La voz de Javier era defensiva, pero estaba escuchando. La doctora Elena abrió su carpeta y sacó unos papeles. Primero, ofrecemos oportunidades, no soluciones servidas. Ofrecemos un curso de capacitación para Jimena, con una beca de estudios y apoyo para la guardería de los niños. Ofrecemos tratamiento médico para doña Consuelo a través de un programa de salud comunitaria, no pagando un hospital privado que las va a asustar. Ofrecemos útiles escolares y uniforme para Ana Belén como parte de un programa educativo más amplio, no como un regalo individual. Todo tiene que tener una estructura, un programa, algo a lo que otras familias también puedan acceder eventualmente. Pero eso va a tardar, protestó Javier. ¿Y las rentas atrasadas? ¿Y las deudas? Pueden desalojarlas antes de que cualquier programa empiece. Ahí sí, usted puede intervenir directamente, pero a través de un fondo de emergencia del programa. Un fondo que teóricamente existe para ayudar a familias en situación crítica. Jimena no tiene por qué saber que fue creado específicamente para ella. No tiene por qué saber que usted es el financiador. Solo necesita saber que fue aceptada en un programa social y que tiene derecho a ese apoyo de emergencia. Javier se quedó en silencio, procesando. Tenía sentido. Era más lento, más complicado, pero tenía sentido. ¿Cuánto tiempo para estructurar eso? Si trabajamos día y noche, con el equipo adecuado, una semana, tal vez 10 días. Tengo 3 días, dijo Javier simplemente, hasta el día 27. Después de eso, mi identidad será expuesta y todo se convertirá en otro tipo de problema. La doctora Elena lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Entonces vamos a trabajar milagros, señor Solís. Los siguientes 2 días fueron una maratón. Javier apenas durmió, apenas comió. El equipo trabajaba en turnos, estructurando documentos, creando la infraestructura del programa. La doctora Elena logró una alianza con una ONG real que ya trabajaba en la zona, dándole credibilidad al proyecto. Javier inyectó dinero para expandir los programas existentes, creando nuevas vacantes específicamente para familias como la de Jimena. El día 26, mientras el equipo finalizaba los últimos detalles, Javier decidió hacer una visita más a Iztapalapa. Necesitaba ver a Ana Belén, necesitaba estar seguro de que estaba haciendo lo correcto. Cuando llegó al callejón donde estaba la casa, encontró un escenario diferente. Había un pequeño grupo de personas reunidas frente a la casa de Jimena. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué estaba pasando? Se acercó discretamente y escuchó las conversaciones. Aparentemente, don Manuel, el dueño de la casa, había aparecido cobrando las rentas atrasadas. La situación era tensa. «Ximena, entiendo tu situación». La voz de don Manuel era firme, pero no cruel. «Me aguanté hasta ahora por la Navidad, pero yo también tengo cuentas que pagar. 3 meses de renta son 3,600 pesos. Si no puedes pagar, voy a tener que pedirles que se vayan». Ximena estaba parada en la puerta, con Ana Belén agarrada a su pierna y Mateo en brazos. Su rostro estaba pálido, pero mantenía la cabeza en alto. «Lo sé, don Manuel, no le estoy dando largas. Estoy buscando trabajo, se lo juro. Solo deme un poquito más de tiempo, por favor». Doña Beatriz, la vecina que cuidaba a los niños, intervino. «Don Manuel, tenga corazón. Es justo después de Navidad. ¿A dónde se van a ir estos niños si usted los echa ahora?» Javier no lo pensó. Simplemente actuó. Caminó hacia el grupo y dijo con voz firme: «¿De cuánto es la deuda?» Todos se dieron la vuelta para mirarlo. Jimena lo reconoció de inmediato, aquel joven de la iglesia que había aparecido hace unos días. Don Manuel lo evaluó con desconfianza. «¿Usted quién es?» «Soy un amigo», respondió Javier. «Y yo puedo pagar su deuda ahora mismo, en efectivo». Don Manuel entrecerró los ojos. «¿Por qué haría eso? Apenas la conoce». «Porque es Navidad», dijo Javier simplemente, «y porque nadie merece perder su casa justo después de Navidad». «¿Cuánto es?» 3,600 pesos, ¿verdad? «Aquí los tengo». Sacó su cartera y comenzó a contar billetes. La pequeña multitud que se había formado
se quedó en silencio, observando a aquel extraño pagar la deuda de Jimena. «Joven, no tiene que hacer eso», dijo Jimena con la voz entrecortada. «No puedo aceptarlo. Apenas lo conozco». Javier la miró, luego a Ana Belén, que lo observaba con esos ojos serios. «Puede aceptarlo, sí, y puede pagarme de vuelta cuando pueda, sin prisas. Considérelo un préstamo, o mejor, considérelo un regalo de Navidad, de un amigo a otro». Don Manuel tomó el dinero, lo contó cuidadosamente y asintió. «Está bien, la deuda está liquidada. Jimena, te puedes quedar, pero a partir de enero tienes que estar al corriente». Cuando la pequeña multitud se dispersó, Jimena se quedó allí parada, con las lágrimas corriendo por su rostro. Javier también se quedó sin saber muy bien qué hacer o decir. «¿Por qué hizo esto?», preguntó Jimena limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Usted no me conoce, no me debe nada». Javier miró a Ana Belén, que seguía agarrada a la pierna de su madre. «Porque alguien me enseñó hace poco que a veces hay que actuar, no solo hablar, y porque nadie merece pasar la Navidad con miedo de perder su techo». Jimena sollozó, un sonido que venía de muy adentro, de un lugar de dolor profundo y alivio súbito. «Le voy a pagar de vuelta, se lo juro. Puede que tarde, pero le voy a pagar». «No hay prisa», dijo Javier suavemente. «Y mire, hay otra cosa. Mañana vendrá a visitarla una trabajadora social, la doctora Elena. Tiene información sobre un programa que puede ayudarla de forma más permanente. Cursos de capacitación, ayuda con los niños, tratamiento para su madre. Vale la pena que escuche lo que tiene que decir». Jimena lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Usted conoce a esa trabajadora social?» «La conozco», mintió Javier por primera vez en esa conversación, «y es de confianza. Escuche lo que tiene que decir. Puede cambiar su vida». Aquella noche, cuando Javier volvió a casa, se sintió extraño. Había roto su propio protocolo, se había expuesto, había actuado por impulso, pero al mismo tiempo había hecho lo correcto. Había impedido que aquella familia perdiera su techo. Les había dado un poco más de tiempo, un poco más de esperanza. El teléfono sonó. Era Francisco, el periodista. «Señor Solís, sé lo que hizo hoy en Iztapalapa. Tengo fuentes allá. Usted pagó la deuda de la familia personalmente. Eso cambia las cosas». Javier suspiró. «¿Cómo las cambia?» «Las cambia porque ahora ya no tengo dudas. Realmente le importa. Esto no es un golpe de marketing, no, es una estrategia política. Usted realmente está intentando ayudar. Así que le daré más tiempo. Una semana. Hasta el 31. Haga lo que tenga que hacer. Y después hablamos». «Gracias, Francisco. De verdad. Solo una cosa más, señor Solís. ¿Por qué esta familia en específico? ¿Qué fue lo que lo hizo conectar tanto con ellos?» Javier cerró los ojos, recordando aquel momento en la plaza, el deseo de Ana Belén, las palabras que habían roto algo dentro de él. «Una niña de 5 años me enseñó que estaba viviendo mal. Ella me recordó lo que realmente importa. Es así de simple». Al colgar, Javier fue hacia la ventana y miró a la Ciudad de México brillando en la noche. En algún lugar allá afuera, una niña estaba durmiendo, tal vez por primera vez en meses, sin tener que fingir que no escuchaba a su madre llorar. Y eso, pensó Javier, valía más que todo el dinero que había ganado en toda su vida. Fin de la historia.